Muy bien. Oye, en este momento estamos ya empezando esta transmisión con mucha emoción, Así porque es. tenemos con nosotros a Miguel Launer, de Colegio de Arquitectos de Chile, y a Antonieta Miranda, que es la presidenta de los vecinos de la remodelación San Luis, que lograron en una lucha de unos años recuperar para el patrimonio nacional. Así es. Y es realmente un orgullo muy grande poder presentar en esta tarde a estos compañeros y compañeras para que conversen acerca de el legado del presidente Salvador Allende en uno de los temas que más eh, reúne los anhelos de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo, si algún camino atrás en el último medio siglo o en el último siglo, es el camino del campo a la ciudad. Y eso es una epopeya en la cual es necesario conquistar una nueva forma de vivir. Y nuestro pueblo la conquistó como todo lo que ha conseguido, luchando. Así es. ¿Y quiénes nuestro pueblo en ese tránsito? Fueron, entre muchos otros, grandes arquitectos. Y tenemos con nosotros a dos de esos representantes de una hermosa profesión que les tocó ser protagonistas y acompañar a nuestro pueblo en este tránsito epocal. Así que tenemos el gran orgullo de dejar con ustedes, para iniciar esto, a Miguel Launer. Les pedimos excusas porque la urbanización de esta ciudad todavía, a pesar de que es muy grande, deja algo que desear. Y en este momento, por ejemplo, estamos con cortes de luz en varias partes, lo cual va a quitarle un poquito de brillo a esta presentación. Les llegue la voz de Miguel, la voz de Beatriz y la voz de Antonieta, así como sus imágenes, para que hablemos de esta epopeya con estos protagonistas maravillosos. Miguel, por favor. Buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Yo he preparado un texto que daré lectura, pero si en algún momento alguien sugiere alguna consulta o hacer una pausa, con mucho gusto la acepto. Muy bien. El objetivo principal asignado al primer programa habitacional fue dar prioridad a las familias, es decir, quedaban excluidos de los sistemas habitacionales vigentes, forzados a vivir como allegados o a establecerse en un campamento. Nosotros acordamos en nuestro primer programa darle prioridad absoluta a las familias sin casa. No conocimos el reposo los días palpitantes que sucedieron al ascenso de Allende al poder. Todos percibíamos la sensación de ser protagonistas de un proceso histórico, trascendental, materializar el anhelo de una casa para los marginados de siempre, para los que nunca tuvieron la opción a un techo digno, por cuanto las políticas habitacionales se rigieron invariablemente antes por criterios fundamentalmente mercantiles. Para lograr este objetivo,
fue necesario modificar el sistema de postulación vigente hasta entonces, llamado PAP, Plan de Ahorro Popular, que se condicionaba el tipo de solución habitacional al nivel de los ingresos familiares. Debido a esto, un 20% de la población quedaba siempre fuera de cualquier línea de acción por carecer de los ingresos mínimos solicitados. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el año 71, se inició la construcción de 89.203 viviendas. Ese es el dato oficial registrado en Chile, con una superficie total de 4.557.528 metros cuadrados. Quiero decir que esta cifra está absolutamente lejísimo de las metas actuales que tiene el presente gobierno. El presente gobierno se ha propuesto construir un total de 260.000 viviendas durante el cuatrienio. Eso quiere decir 65.000 viviendas en el año. Y nosotros hicimos prácticamente 100.000 el primer año, teniendo presente que la población era la mitad de lo que es hoy día. Eso es para que se entienda la magnitud de la obra realizada en los años nuestros. Es importante el número de viviendas construidas por el gobierno de la Unidad Popular. Más significativo es su destino, ya que fueron asignadas preferentemente a los sectores de bajos ingresos. El derecho a la vivienda se hizo efectivo para este sector por primera vez en Chile, como consecuencia de haber otorgado prioridad a las familias instaladas en tomas o en campamentos. Una política como la expuesta no habría podido implementarse sin la activa participación de los pobladores, gremios de la construcción y profesionales. Un importante mecanismo de participación fueron los comités paritarios, organismos integrados por el delegado comunal de la Coravit y los representantes de los comités de pobladores que asignaban meticulosamente las viviendas preasignadas a cada proyecto. En este capítulo es importante recordar que el mismo dio comienzo a una experiencia verdaderamente innovadora: construir viviendas con nombres y apellidos. Hasta entonces los programas habitacionales eran anónimos. El Estado construía conjuntos habitacionales desconociendo a sus ulteriores destinatarios. Una vez concluidas las faenas, se daban inicio a un largo y burocrático proceso de asignación. La UP, en cambio, formuló sus programas detectando previamente la existencia y localización de los grupos con urgencia habitacional, tarea que se cumplió de acuerdo con las agrupaciones de pobladores. Cada vivienda que se inició estaba preasignada, cada vivienda. Para garantizar este compromiso, el MIMBU emitió los llamados certificados de localización, documentos suscritos por el propio ministro de la Vivienda, Carlos Cortés, un cuadro abnegado que recorrió todo el país fundamentando nuestros planes y comprometiendo su cumplimiento. Ojalá se pudiera cumplir con los mismos procedimientos hoy día. Este mecanismo de la preasignación es también útil para combatir las tentativas de toma de las obras antes de su terminación, que comenzaron a proliferar desde el inicio de nuestro gobierno. En la historia de las luchas populares por un techo, jamás se habían ocupado viviendas o edificios, sino que solamente sitios eriazos, preferentemente de propiedad fiscal. Tanto que la toma de un terreno no vulnera los intereses de algún postulante, la toma
la vivienda constituye una inconsecuencia, por cuanto despoja de sus derechos a alguien de igual condición, ya sea que fueran postulantes del Plan de Ahorro Popular, un imponente caja de previsión o de alguna cooperativa. Pero ocurrió que en los últimos días del gobierno de Frei Montalva ya se hizo evidente que Allende asumía el mando, Andrés Donoso, el último ministro de la vivienda de Frei, organizó su propio gabinete la toma masiva de departamentos y viviendas recién concluidos, pero no asignados. Se distribuyeron bajo cuerda en respecto al régimen demócrata cristiano nada menos que las llaves de 4.000 viviendas o departamentos ubicados en diferentes comunas de Santiago. Este hecho fue una provocación calculada para colocar al nuevo gobierno ante la encrucijada de iniciar su gestión forzado a reprimir a quienes aparecían como postulantes tramitados indefinidamente. Allende rehusó ordenar el desalojo policial. Se examinó en cambio la conveniencia de dictar una ley definiendo el delito habitacional. Este estudio se prolongó y gradualmente perdió efectividad. Se ordenó sancionar a los funcionarios públicos cómplices de este delito, pero salvo excepciones, estos lograron eludir su responsabilidad. Todos estos años hemos vivido acosados por quienes descalifican la obra de Allende, exigiéndonos reconocer nuestros errores. A este grupo reaccionario se suman algunos sectores que ayer apoyaron la idea del cambio social y hoy optan por el modelo neoliberal, los cuales llevan a una autocrítica singular, cercana a la Harakiri, llamada elegantemente renovación. Como toda obra humana, no estuvimos exentos de cometer errores. Pero desafío a quien sea que nos exhiba un solo error nuestro comparable a la lamentable acción que acabo de describir. Hasta ahora, nunca he escuchado a algún dirigente demócrata cristiano autocriticarse por tamaña ilegalidad. Fin a la segregación social urbana. Acabar la segregación urbana fue un objetivo fundamental del gobierno de Allende. Un estigma impugnado por los urbanistas de cualquier signo. Acerva los conflictos sociales y consagra la inaceptable división entre una ciudad para ricos y otra para los pobres. Como hoy, los sin casa reclamaban su derecho a permanecer en las comunas de su residencia, rechazando la erradicación a otras zonas que representan una ruptura con sus lazos y arraigos sociales, y eventualmente la pérdida de sus fuentes de trabajo. La política respecto al suelo urbano permitió elevar su especulación, la instalación de los grupos de bajos ingresos en zonas compatibles con sus legítimas aspiraciones. Un caso emblemático fue la construcción de la villa Compañero Ministro Carlos Cortés, también conocida como Villa San Luis, ubicada en el exfruto de Las Condes, una vasta extensión de terreno situada en el corazón de la comuna de Las Condes, que había permanecido sin edificarse debido a prolongados litigios judiciales. Nuestra querida compañera Antonieta Miranda tocará seguramente este punto. Las obras de equipamiento social tuvieron gran incremento durante el gobierno de la Unidad Popular. Hasta entonces, estos servicios figuraban en los planos, pero las nuevas poblaciones se entregaban desprovistas de todo equipamiento, ya sea por falta de financiamiento para estos fines o por descoordinación con las instituciones encargadas de su habilitación. Durante el gobierno de Allende, en cambio, este campo de actividades cambió radicalmente. Notable fue la proliferación
de los jardines infantiles a cargo de la Dirección de Equipamiento Comunitario del MIMBU, a fin de facilitar la incorporación de la mujer al trabajo. También las plazas de juegos infantiles y las multicanchas se multiplicaron tanto en la capital como en provincias. Hubo obras de equipamiento relevantes construidas en los escasos días de gobierno y que detallaré a continuación. Los populares que han hecho noticia en estos días. Es una de las iniciativas más ignoradas del gobierno popular. Balnearios populares se levantaron en tiempo récord mediante un ingenioso sistema de paneles prefabricados de madera. Un convoy de camiones partía transportándolos hasta su destino, llevando consigo a la cuadrilla especializada en su montaje. Los balnearios, con capacidad de alojar 500 personas cada uno, se instalaron en las mejores playas de Chile. Se me cortó la visión. ¿Están escuchando? Sí, perfectamente, Miguel. A ver, ya, voy a seguir así nomás. Te ves muy bien y se escucha muy bien. Bueno, muy bien. Repito entonces que se instalaron en las mejores playas de Chile, permitiendo el derecho a vacaciones de miles de modestas familias que pudieron disfrutar por primera vez de este beneficio elemental. Antes, rotaban cada 15 días en la temporada de verano y gozaban de un programa cultural y de entretenciones bajo la dirección del equipo de monitores integrado por asistentes sociales, animadores culturales y profesores de educación física, dirigidos a niños, mujeres y adultos mayores. Con posterioridad al golpe militar, los balnearios de Ripoll y Puchuncaví fueron habilitados como campos de concentración. Pinochet ordenó arrestarlos y artillarlos con caseta de vigilancia, y el de Santo Domingo fue la escuela de formación de torturadores y asesinos bajo la dirección de Manuel Contreras, quien se apropió de dicho balneario al día siguiente del golpe militar, ya que estaba situado próximo al regimiento de Tejas Verdes, del cual él era su comandante. Recién la semana pasada, el ejército devolvió dicho balneario al Ministerio de Bienes Nacionales, que lo entregó a la Fundación por la Memoria de San Antonio, institución que estuvo luchando por largos 10 años por lograr su recuperación. Conocido el resultado del plebiscito en 1988, la dictadura resolvió desmantelar dichos balnearios a fin de borrar todo vestigio de su indigno destino final. La mayoría de los balnearios restantes fueron entregados para uso de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, situación que subsiste hasta hoy día en algunos casos y otros pocos vendidos a privados, como es el caso de Tongoy. El Parque O'Higgins. A solicitud personal del presidente Allende, la Corte recuperó el viejo Parque O'Higgins, que permanecía abandonado sin riego durante 30 años, convertido en guarida de vagos y delincuentes. Así nació el Parque O'Higgins. Rehabilitó después de un arduo año de trabajo. Resultó incomprensible que la ciudad no pudiera disfrutar de un área verde tan excepcional, próxima al corazón de la metrópoli, y el presidente otorgó los fondos y la prioridad a su remodelación. Sus 80 hectáreas fueron cercadas con reja a fin de asegurar la debida preservación del recinto. Se habilitó un sistema de riego automático y se plantaron 20.000 nuevos árboles y arbustos. Se abrió la laguna dotándola de embarcaciones. Se construyó el llamado pueblito con diversos restaurantes, recintos destinados a centros culturales y a una ranada. Se pavimentó con hormigón una pista de 65 metros de ancho por 620 metros de largo, trazada en el centro de la elipse, destinada a facilitar la parada militar, con la idea de aprovecharla el resto del año para el funcionamiento de una red de canchas deportivas.
Se proyectaron juegos infantiles novedosos y didácticos. Finalmente se reconstruyeron las graderías existentes y se dispuso otras adicionales al frente sobre un talud empastado en forma de media luna que cubre los camarines dispuestos para el desarrollo de las actividades deportivas. El abrió sus puertas con motivo de la parada militar del 19 de septiembre del 72 en medio de una muchedumbre que ingresó de 150.000 entusiastas visitantes que colmaron todos los jardines y servicios adicionales. Los santiaguinos recuperaron el parque para su propio solaz y esta situación se mantuvo hasta el golpe militar, lo cual dista mucho de su posterior destino al privatizarse en la mayoría de sus servicios, licitar algunos espacios como el destinado a Fantasilandia y volver a descuidar el mantenimiento de las áreas forestales. El edificio UNTA. La obra de equipamiento urbano más relevante fue la construcción del edificio destinado a recibir la tercera Asamblea Mundial de la UNTA, que tuvo lugar en abril del 72. La obra se proyectó con la idea de servir posteriormente como el Gran Centro Cultural de Santiago y su construcción puede calificarse como una epopeya de trabajo colectivo entre autoridades del gobierno, profesionales, obreros de la construcción, empresarios de la construcción, artistas y artesanos chilenos. 40.000 metros cuadrados fueron levantados en el breve lapso de 9 meses, asombrando a los santiaguinos que circulaban diariamente por la Alameda Bernardo O'Higgins y que constataban con sus propios ojos el veloz avance de las obras. Una vez concluido, el edificio recibió elogios unánimes de nacionales y extranjeros por sus méritos arquitectónicos y la audacia de su estructura soportante. Los artistas nacionales colaboraron con pasión, estimulados por una floreciente atmósfera creativa. Bernal Ponce iluminó como un volantín la claraboya exterior sobre el acceso principal. Marta Cohen esculpió una piedra situada en el patio interior junto a otra de Samuel Román. Carlos Ortúzar fundió en metal la fuente de los 4 mundos emplazada frente al acceso por Villavicencio. Sergio Castillo concibió una hermosa escultura en forma de varias bolas metálicas transparentes que se entrecruzan. Nemesio Túnez diseñó los pavimentos y muros del ingreso al casino mediante piezas cerámicas dispuestas como un dinámico achurado. Balme, Gracia Barro, Guillermo Núñez, Roser Bru, Francisco Ruñoli, Mario Toral y Eduardo Vinci vistieron con grandes tapices o murales los paramentos de las salas principales y de los halls. Modestas bordadoras de Isla Negra se sumaron a esta constelación de artistas, tejiendo la loca geografía chilena en un inolvidable tapiz multicolor que acabamos de recuperar. El imaginativo mimbrero Manzanito colocó varios peces gigantes desde el cielo del casino. Los artistas fueron coordinados en su labor por la batuta exigente de Eduardo Martínez Bonatti. Explosión creativa. Concluida la UNTA, el edificio se abrió al pueblo con el nombre de Gabriela Mistral, congregando rápidamente una multiplicidad de actividades artísticas y culturales. El casino, innovador en el campo del autoservicio, llegó a servir 5.000 raciones diarias de almuerzo, con un menú asequible a cualquier bolsillo. La juventud hizo el edificio colmándolo de canciones y de alegría. Desde el bombardeo de La Moneda, la Junta Militar resolvió instalar allí la sede de gobierno y el llamado poder legislativo, despojando de carácter cultural. El edificio fue cercado por un sólido enrejado y se blindaron los pisos superiores donde Pinochet instaló sus oficinas personales. Se eliminaron los imponentes ventanales que lo comunicaban con la Alameda, sustituyéndolo por herméticos muros de ladrillo, y para culminar esta agresión desapareció gran parte del patrimonio artístico que hasta el día de hoy no ha sido restituido. Antes de entregar el mando en 1990,
la dictadura transfirió el dominio inmueble al Ministerio de Defensa. En marzo del 2006, un incendio consumió todo el área y la techumbre de la sala de plenarios, ubicada en la planta alta del ala oriente. Los informes periciales confirmaron que la estructura de hormigón y el resto del edificio resultaron intactos. El incendio, el mercurio desempolvó campañas efectuadas con anterioridad, incentivando la demolición total del inmueble. Distinguidos colegas se prestaron para argumentar al respecto. Transcurrieron casi 2 años sin que se tomara alguna decisión, con los restos de siniestros puestos al público en plena Alameda. Finalmente, en 2007, teniendo presente que el edificio constituía un hito histórico, la presidenta Michelle Bachelet resolvió que debía recuperarse y destinó los fondos para este propósito, incorporándolo a las obras previstas con motivo del bicentenario de la República en 2010. Además, se resolvió que el inmueble recupere su destino cultural y el nombre de Gabriela Mistral. Así fue como nació el que de alguna manera conserva la vocación artística y cultural del edificio inaugural. Balance. El balance del gobierno de Allende en vivienda y urbanismo es impresionante. Las metas alcanzadas cuantitativamente son notables, pero relevantes son sus aspectos cualitativos. Encima de todo, sobresale nuestra voluntad de favorecer prioritariamente a los sectores más desfavorecidos, con una solución habitacional digna. También es considerable el incremento de las obras de equipamiento y de infraestructura en los barrios populares, consolidados, que se beneficiaron con una importante construcción de jardines infantiles, centros sociales y multicursos. La Red Nacional de Balnearios Populares y la recuperación del Parque O'Higgins fueron otras acciones orientadas a elevar la calidad de la vida de los grupos desprovistos de beneficios tan elementales como el derecho al descanso o el esparcimiento. La participación de juntas de vecinos y organizaciones de pobladores fue fundamental, tanto en la configuración de los programas como en su asignación. En la construcción experimentaron un mejoramiento sustancial en su dignidad, en el nivel de sus remuneraciones y en las condiciones de trabajo. Entraron a formar parte de la dirección de las empresas constructoras estatales. Se establecieron comités de obra en cada faena, preocupados de extender actividades culturales y sociales su estrecho marco de intereses económicos. Se crearon becas de especialización para los obreros de la construcción en convenios con la Universidad Técnica del Estado o con el INACAP. Se hizo realidad el vestuario de seguridad, cascos, zapatos, mamelucos, que hasta entonces eran desconocidos. Cada uno contó con un casino apropiado, acabando con la tradicional y precaria choca. Fue de gran importancia el impacto internacional de nuestra experiencia, como lo demostró el éxito del concurso internacional de arquitectura para la remodelación del área centro poniente de Santiago y la realización de la BIFO. Esta fue una iniciativa propiciada en conjunto por el MIMBU y la Corfo, destinada a efectuar una exposición internacional y un encuentro de la vivienda que tuvo lugar en septiembre del 62 en un pabellón especialmente construido en la Quinta Normal. El la Viexpo fue clamoroso. Chile nunca después ha tenido un lugar de evento semejante dedicado a la actividad de la construcción. Concurrieron con stand de exposición 16 países con un pabellón que cubrió 4.500 metros cuadrados. Particularmente importante fue el stand presentado por España. No obstante, estar aún en el poder, y nos sorprendió la solidaridad manifestada por sus representantes respecto al curso de nuestro proceso social. Los aspectos negativos de nuestra experiencia provienen fundamentalmente del voluntarismo que caracterizó las primeras etapas, convencidos de la capacidad para satisfacer demandas imposibles de resolver en corto plazo, solo por el hecho de detentar el poder. También dañino en un comienzo fue la tendencia a subordinar la instancia administrativa a la política,
creando una dualidad judicial para la eficacia de la gestión fiscal. Sin embargo, con el curso del tiempo, esta situación mejoró hasta decantar un equipo de gobierno bastante cohesionado, en especial desde que asumió como ministro de la Vivienda el ingeniero independiente Luis Mate Valdés. Las posiciones de la izquierda crearon obstáculos adicionales, favoreciendo las campañas desestabilizadoras propiciadas por la oposición y obligando a distraer tiempo y esfuerzos en la resolución de conflictos injustificados. Las demandas levantadas en estos apasionantes días se extienden a lo largo de todo Chile. Han transcurrido 50 años y la calidad de su construcción les ha proporcionado una vida envidiable, otorgando a sus beneficiarios una propiedad valorizada con el tiempo. La rigurosa fiscalización ejercida por el fisco y los servicios municipales garantizó este resultado, situación que contrasta con el inaceptable deterioro experimentado por la construcción de las viviendas sociales desde la dictadura hasta virtualmente ahora. Reiteradas descalificaciones respecto a nuestra labor no pueden borrar los méritos de la obra realizada en vivienda y urbanismo como parte del excepcional proceso de cambio social emprendido en Chile por la Unidad Popular, que aporta las esperanzas a los oprimidos de todo el mundo. Hasta aquí mi intervención. Voy a intentar incorporarme de nuevo a la pantalla. Creo que tengo que hacer todo el proceso de nuevo. Pero si te quedas así, estás perfecto, así que no hagas nada, Miguel. Pero ustedes no me están viendo mi linda cara. Todo el tiempo te la estamos Sí. viendo y estás impecable. Ah, soy yo el único que está al margen. Puta madre. Oye, Ya, bueno, no insisto más. Adelante. no hagas nada porque para que te sigas viendo. Bueno, yo creo que estamos todos muy emocionados. Ha sido una presentación impactante y sobre todo, por Dios que ha tenido que pasar tiempo para que estas verdades tengan cierta difusión en nuestro país, por pequeña que sea. Porque en la forma en que se denostó durante años de restauración odiosa el gobierno popular ha sido realmente una experiencia muy oscura de nuestro país. Muchas gracias, Miguel, por este documento extraordinario que Senda atesorará y difundirá por mucho tiempo. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a nuestra querida compañera Antonieta Miranda, que ella acompañó este proceso en uno de los lugares donde después fue despojado y recuperado. Y nos va a entregar la visión de los pobladores, a lo que nos ha entregado recién Miguel desde el gobierno. Antonieta, por favor, con mucho orgullo, con mucho honor que nos haces, Senda te invita a que ocupes la pantalla. Eso. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Para nosotros también es un orgullo, un agrado también que ustedes nos inviten a estos espacios, porque así también nosotros visibilizamos nuestra historia triste. Han pasado ya 50 años de todo esto y si no estamos ¿cómo es la palabra exacta? Si no estamos debatidos de esto, de tanto dolor, de tanto llanto que sufrieron nuestros padres, los primeros pobladores que aún todavía quedan algunos vivos, gracias a Dios la Virgencita, estamos nosotros luchando y todo esto se lo tenemos que agradecer a don Miguel,
porque él a nosotros desde el día 1 de la construcción de los departamentos de la Villa San Luis, de todo lo que él explicó, de todo lo que él expuso, del trabajo que hicieron con el presidente Allende, de lo que se logró para todas las familias que se buscaron en todos los campamentos, todo eso de las organizaciones, de los centros de madre, de la población del esfuerzo, donde yo vivía, y también de todos los sectores del sector oriente, donde fuimos desalojados a hoy en día brutal e ilegal. Para nosotros es un agrado de poder reconstruir todo lo que estamos viviendo hoy en día, pero todo esto se lo debemos a don Miguel. Pues como yo insisto, él a nosotros no nos ha dejado desde el día 1 y siempre estamos en contacto con él y nos está ayudando en todo lo que nosotros le pedimos ánimo y también experiencia y también que nos pueda colaborar para nosotros poder transmitirlo, que nosotros tenemos que seguir para la lucha sea escuchada. Porque gracias a don Miguel nosotros tuvimos nuestro departamento de la Villa San Luis, 27 blogs, y estos 27 blogs quedó uno solo en el lote 18, que es el blog 14. Entonces nosotros se lo ha sido bien importante de que don Miguel a nosotros nos haya convocado a todas las comunas donde fuimos desalojados brutal e ilegal, y él a nosotros ha conseguido que nosotros nos uniéramos, hiciéramos un trabajo colectivo y un trabajo de comunidad para poder lograr lo que estamos haciendo ahora, que ya pronto vamos a tener luces para poder hacer el concurso arquitectónico que lo estamos esperando con tanto tiempo, base al tema de pandemia, que ahí fue un tiempo bien largo y que nosotros no pudimos ejercitar nada por este tema de nuestro museo de la Villa San Luis, de la fundación de los desalojados Villa San Luis, Comuna Las Condes. Tanto ahí está la comuna de Renca, Conchalí, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, Lo Prado, La Granja, Juan Antonio Ríos, que es la comuna Independencia, y muchas personas más que todavía no hemos podido lograr de encontrarnos. Hicimos el estudio en la fundación y ya somos nosotros 890 personas, pensando en las 1038 familias, pero su familia tenían su misma familia, sus hijos y sus familiares que vivían con ellos, pero hemos logrado hasta el momento 840 y algo de familias que nosotros ya se las presentamos al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Justicia y también al presidente. Porque el 17 de marzo el presidente Boric a nosotros nos invitó a La Moneda a una misa, y ahí él se hizo presente. Ahí habían organizaciones y para nosotros fue un gran logro de poder estar presente con él y que nos pudiera escuchar en principio nuestro anhelo nosotros de tener nuestro museo, de también que sepa también que nosotros estamos ahora en una querella, pensando en que todo el daño que nos hicieron hace 50 años, estamos esperando una reparación, justicia, y también que se hagan cargo todos los responsables que nos hicieron daño. A estos niños y a estas niñas, a los jóvenes, a los papás, a la mamá, que vivíamos nosotros la vida de San Luis y nuestra vida era allá. Nuestros papás trabajaban, nosotros íbamos a los colegios cerca, como lo explicaba don Miguel también en su libro maravilloso que tiene Launer, que es un tesoro ese libro porque él recopila de su infancia maravillosa que tuvo acá en el sector de Avenida Mata con Lira y Portugal, lindo, que no me canso de siempre ver esa parte porque no es la misma historia que él tuvo tan maravillosa como niño y se le respetó como niño. Nosotros la Villa San Luis no podemos hablar así, porque a nosotros, a nuestros 8 años, a nosotros nos hicieron daño, nos dejaron profundamente en nuestro corazón, que no podemos nosotros dejar irlo por decir, buscar un lugar bonito que nos presente y nosotros quedamos como contentos. No, no es así. Porque a un niño cuando le hacen daño a sus 8 años, a su infancia, nunca más en la vida uno logra a vivir, a recrear y dejar eso a un lado. Imposible, imposible.
cuando nosotros empezamos el comité en defensa para lograr de rescatar los 3 bloques, que era el 16, el 15 y el 14, íbamos los pobladores nosotros a la Villa San Luis, y era como un llanto único que se provocaba porque nos estaban votando lo último que nos quedaba. Y este alcalde que había, el Lavín, que fue un destructor, una persona... Da pena hablar mal de una persona, pero nos hizo daño cuando lo vimos nosotros subir arriba de un camión, arriba de una máquina de intentar votar el único bloque que nos quedaba para nosotros decir, esta es nuestra historia, este es nuestro cementerio vivo que nosotros queremos futuro. Lo logramos gracias a la fuerza de don Miguel, porque él nunca, por su tiempo y trayectoria, por el personaje que también, porque él acompañó al presidente Allende y porque el presidente Allende siempre buscó, ¿cómo es la palabra bonita? Buscó él darle una dignidad a las personas para que no nos miraran como pobres. Pero la dictadura sí, pues la dictadura después dejó, no, tuvimos muy poco los departamentos nosotros en la Villa San Luis, pero lo disfrutamos, lo vivimos, nuestros padres se imaginaban que nosotros íbamos a tener una gran vida y los jóvenes, pero no fue así, porque de la noche a la mañana nosotros nos desalojan brutal e ilegal. Tenías horas, 5 minutos para que tú te fueras, y lleno de camiones, de militares, que te sacaban, no te decían, señora, junta las cosas porque la vamos a desalojar, no, inmediatamente te las tiraban de los departamentos, te empujaban, muchos niños lloraban, una señora perdió su guagüita ahí en uno de los bloques. Entonces, todo eso, el daño que nos provocaron, del dolor que fuimos, entonces nosotros estamos pidiendo una reparación, justicia también, y para que los responsables sean culpables, porque la verdad es un dolor, un lesa humanidad que nos provocaron, pero enormemente grande. Y ahora, gracias a don Miguel también por el estudio jurídico de Nelson Caucoto, nosotros estamos y preparamos una querella para que nos escuchen y se viralice todo esto, para que sepan el daño que le provocaron a 1038 familias. Pero ahora estamos con el tema esto de la constitución nueva, de la primera que se rechazó, y eso es porque la derecha siempre a nosotros nos trata de silenciar de una u otra manera. No es tanto la ignorancia de las personas que no quieran escuchar o leer un libro, sino netamente por el miedo que ellos nos provocan. Por eso nosotros recibimos eso del rechazo. Entonces ahora nosotros los pobladores, y queremos ayudar con esto, de juntarnos las poblaciones, de juntarnos todos los pobladores, de hacer un trabajo bien colectivo para poder ayudar y a futuro tener nosotros sacar nuestros propios legisladores, a nuestros propios diputados, nuestros propios, para que nos escuchen, porque si nuevamente este próximo gobierno, si seguimos escuchando nosotros al miedo, a no salir a la calle a luchar, a no seguir buscando lo que realmente nos quitaron, brutal e ilegal, nunca vamos a sentir rabia por ello, porque es muy molesto lo que nosotros nos hicieron. Es un daño que cala mucho profundamente al joven. Yo en dictadura tenía 8 años, entonces mis padres nunca pudieron hacer nada porque ellos estaban silenciados, porque eran castigados o también pensaban que le iban a quitar su vivienda. Entonces, por eso que ellos a lo mejor no pudieron hacer nada, pero no, ahora nosotros los hijos, gracias a don Miguel, que nos despertó y nos buscó, nosotros no vamos a tranquilizarnos mientras no salga la justicia, la reparación y nosotros como pobladores de cada sector hablamos el mismo idioma del que nos provocaban ahí en la Villa San Luis. Nos juntábamos siempre a compartir
y hemos tenido nosotros una curatoría con la señora Beatriz Busto, que nos está ayudando en cada sector, gracias a la inmobiliaria, que va a ser el museo en la Villa San Luis. Nosotros, la gente está de ahí sacando un poquito su anhelo de lo que queremos nosotros allá en Las Condes, de la reparación y también de restaurar un departamento, de que sea toda nuestra historia, que ahí se plasme nuestra historia legítima del daño que nos provocaron. Y así como lo dijo el señor del inmobiliario, don Felipe Guilabert, que en el reportaje que se hizo en TVN, que él quiere, como también don Miguel, de hacer una integración social. Porque cuando nosotros recibimos el dictamen del Consejo Monumento el 26 de junio del año 2017, don Miguel dijo que eso tiene que ser una integración social, para que las comunas se unan ahí para buscar una historia legítima que no hicieron en dictadura, que no se tape sobre el hecho de ser un museo bonito y nada más. Ahí va a llegar mucha historia, van a llegar muchos jóvenes, y hay muchos jóvenes también que también están sacando nuestra historia, nuestras vidas, y también ellos han sido profesionales con nuestra historia y somos, para nosotros es un orgullo que los jóvenes también se integren a esta historia que ha estado tan oculta 50 años. Así que una vez más yo le doy las gracias a don Miguel y estamos atentos a lo que él nos ayude, atentos a lo que él nos pueda decir, porque la verdad que para nosotros es un honor y un orgullo que él nos haya permitido a los pobladores presentar su libro, Launer, y un libro pero hermoso, maravilloso, una historia profunda, y gracias, don Miguel, porque infinitamente, porque estamos agradecidos de usted, agradecidos de todos los profesionales que nos han ayudado, y si no, nosotros estaríamos siguiendo escondidos y no tener ganas de hacer nada, pero ese entusiasmo suyo, de que usted siempre nos contó que cuando usted fue expulsado de acá, del sector, ¿cómo se llama, don Miguel? ¿Delegado? Sí. ¿Cierto? Y usted se fue a la isla Dobson. Y usted no se dedicó a sufrir, como mucha gente, hoy me echaron y sufren. No, don Miguel se dedicó a hacer dibujos, a hacer maquetas, a contar la historia, a disfrutar el ambiente que había en el sur de Chile. Y después él llegó a buscarnos. Nos buscó hasta que encontró a todos y y no ha dejado, don Miguel, pero eso también viene de la mano del presidente Allende, porque él también buscó y él se comprometió al compromiso de ser presidente y lo logró y lo hizo. Entonces, a las nuevas generaciones que vienen ahora tratando de postular a su vivienda, que ha costado pero muchísimo que lo hagan, muchísimo, porque uno busca un lugar, o es del ejército, o es de las Fuerzas Armadas, o las tomas VIP y todo eso. ¿Cómo vamos a conseguir nosotros con tanto comité allegado que existe ahora y que no han podido lograr su casita? Entonces, por eso nosotros tenemos que buscar nuestros legisladores y apoyar a las otras comunas para que esos legisladores sean elegidos por el pueblo. Y por el pueblo tenemos que salir a comprometer a los pobladores y a las pobladoras de todos los sectores para que vean que si nosotros, los pobladores, no hacemos la lucha, ni la municipalidad, ni el Estado, si no nos escuchan a nosotros, no vamos a tener legitimidad para que tengamos nuestra vivienda como corresponde. Porque así nosotros pudimos nosotros visibilizar nuestra historia como pobladores necesitados de escucha, en juntarnos y hacer la Fundación Desalojados Villa San Luis Comuna Las Condes. Y estamos contentos porque con esto nosotros nos ayuda bastante, Entonces, por eso que damos las gracias a la Fundación Senda, también a don Miguel Launer y por supuesto a la presidenta del Colegio de Arquitectos, la señora Beatriz, por la invitación que nos hacen y ojalá sigamos en contacto porque queremos conversar con ellos para ver el tema del museo pronto ya. Eso, un abrazo y muchas gracias por esta invitación tan relevante para los pobladores, los profesionales y toda la gente que también quiere decir algo.
y nosotros, por supuesto, vamos a estar aquí para escucharlo y poder responder lo que se necesite. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañera Antonieta, por traernos la voz del pueblo. Si la intervención de Miguel nos llenó de admiración, emoción por toda la obra construida, la intervención suya también nos llena de rabia por el aplastamiento que pretendieron hacer de nuestro pueblo. Porque escucharla hablar a usted de lo que hicieron con los pobladores de la Villa San Luis, que lo hicieron de muchas otras villas, a lo largo de todo Chile, es como escuchar a los dirigentes campesinos, los mismos que hicieron posible con su levantamiento que se hiciera la reforma agraria y se acabara el latifundio para siempre. Y después, ¿qué es lo que hicieron con ellos? Los apalearon, los asesinaron, los expulsaron de sus pueblos, de sus casas, y los lanzaron a los caminos, y a los que les tuvieron que respetar y entregarles propiedad de la tierra, que era la tierra que trabajaban, después se la quitaron endeudándolos y cobrándoles las deudas. Esas reparaciones al pueblo, eso es reconocimiento al pueblo, a su lucha, a lo que hizo, es algo que está pendiente. Estos periodos negros no somos los chilenos los únicos que los hemos vivido. Derrotas grandes, trágicas, como el 11 de septiembre, han ocurrido en muchos procesos revolucionarios, empezando por la Revolución Francesa. También la Revolución Francesa tuvo, digámoslo así, su Waterloo. Y ahí quedaron sembrados los campos de los héroes de Francia, sus cadáveres. Pero ¿qué pasó después? El pueblo no olvidó y el pueblo volvió a las calles, a las barricadas. Y en dos revoluciones seguidas, el 30 y el 48 del siglo siguiente, restituyó a la Revolución Francesa como nosotros vamos a restituir a la Revolución Chilena en el lugar que se merece. Como esto es el legado del presidente Allende hoy, tenemos el orgullo de presentar ahora en este seminario extraordinario nada menos que a la presidenta del Colegio de Arquitectos de Chile. Ella es una arquitecta muy destacada, pero yo quiero agregar que ella es de toda la vida una militante revolucionaria. Es una mujer que siendo muy joven, como estudiante, participó en todas las luchas de la reforma universitaria en primera línea. Y cuando vino el golpe, fue de las primeras que inició la reconstrucción de el tejido de la resistencia. Ella participó en todas las acciones que se hicieron en la resistencia. Ella pagó muy caro por eso, con algunos años de exilio. Su familia sufrió, ella tuvo que estar clandestina por periodos largos. Sin embargo, ella en ningún momento se amilanó, asumió las responsabilidades más delicadas y las asumió siempre con prudencia, con inteligencia. Ninguna de las cosas que le tocó hacer, en definitiva,
fue descubierta o terminó mal, sino que al contrario. Eso, ella realmente es una persona que merece de la generación siguiente todo el aprecio de todos nosotros. Y ahora dirige el Colegio de Arquitectos, en un momento en el cual nuestro pueblo nuevamente está de pie, pues. Entonces queremos entregarte, Beatriz, la sala para que tú nos hables del legado del presidente Allende hoy. Tienes que poner el micrófono. Sí. Muchas gracias, Manuel. Después de Miguel y de Antonieta, estaba muy emocionada. Después con tus palabras también. Ya, tengo que ponerme rápidamente. Buenas noches a todas y a todos. Un gran orgullo para el Colegio de Arquitectos de Chile participar en este seminario Legado del Presidente Allende hoy, organizado por Senda. La participación a este seminario como Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile corresponde a la primera actividad de nuestro gremio en nuestro programa 50 años del gobierno del golpe de Estado. Organizo esta intervención con 3 hitos, 3 miradas, que son representativas de la generación de arquitectos y arquitectas anónimas que vivió la presidencia de Salvador Allende. Uno, como estudiantes de arquitectura entre el 70 y el 73. 2, como miembros en el Colegio de Arquitectos en dictadura. Y la tercera etapa es como arquitectos y arquitectas de la generación formada en la época de Allende. Como estudiantes de arquitectura entre el 70 y el 73, me refiero ahora. La reforma universitaria de los años 60 en Chile había generado un piso sólido y fuerte de soberanía, cogobierno y democratización social en el ingreso de estudiantes a las diversas universidades del país. Mayo del 68 en París y la presencia del Che Guevara pusieron al país y al estudiantado universitario especialmente en una dimensión cuyos eslóganes, la imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible, los representaba cabalmente. En 1968 se impone el proceso de reforma democratizadora del sistema universitario nacional. Se renuevan las autoridades centrales y de las facultades en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. Se produce una descentralización académica hacia las regiones. Se consolida en Valparaíso la Escuela de Arquitectura, creada en 1960. En Concepción se crea la Escuela de Arquitectura adscrita a la Universidad Técnica del Estado, que después pasará a ser parte de la nueva Universidad del Biobío. En estos procesos de reforma tuvieron gran participación nuestras colegas detenidos desaparecidos, académicos y estudiantes, además de otros colegas y o estudiantes que fueron detenidos o exiliados después del golpe de Estado. La llegada del presidente Allende al poder encarna el cambio social y en ese cambio los estudiantes universitarios eran activos protagonistas. ¿Cómo olvidar que Allende fue proclamado en los balcones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la fecha? Desde allí habla al pueblo y corresponde y compromete a los estudiantes universitarios que en esa época ascendían a 20.000 alumnos. La enseñanza de la arquitectura estaba basada en los temas de país.
La vivienda fue el eje central de la enseñanza. Los campamentos en los diversos territorios fueron el lugar de los trabajos voluntarios. Las diferentes técnicas constructivas, la prefabricación fue el norte de los talleres, los proyectos profesionales, y todo ello los involucraba. La industria y el equipamiento educacional y de salud, los temas de seminarios y proyectos de especialidades. Los estudiantes conversaban y discutían la contingencia política, social y cultural con los políticos en las escuelas, interactuaban con pobladores y luchaban por sus reivindicaciones. Estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile de Valparaíso crearon la ENOC, la Escuela Nocturna de Obreros de la Construcción, generándose una retroalimentación enriquecedora de aprendizaje entre profesores, estudiantes y alumnos obreros que aportaban con su experiencia a los futuros profesionales. Lo que pasaba en el país pasaba en las escuelas. Las diferentes escuelas se coordinaban en los temas que dolían a los territorios y, para nombrar un ejemplo, las escuelas de arquitectura de Santiago apoyaron presencialmente a las escuelas de Valparaíso en la defensa de su borde costero. También, y como siempre ha sucedido, los estudiantes de arquitectura estuvieron presentes tras los desastres naturales frecuentes en este país. El terremoto del 8 de julio de 1971, con epicentro en La Ligua, afectó gravemente a toda la quinta región, con muchísimas viviendas destruidas y otras con riesgo de derrumbe. Allí estuvieron los estudiantes. Los estudiantes de arquitectura recorrieron los cerros de Valparaíso, entre otros lugares, evaluando daños estructurales para determinar las viviendas habitables y no habitables, que eran derrumbadas después por los mismos estudiantes, trasladando gente a las viviendas de emergencia, etc. La Federación de Estudiantes de las Universidades Públicas del país se unieron y pudieron desarrollar un eficiente trabajo. Experiencias trascendentales para un futuro profesional. Petorca congregó a estudiantes de arquitectura y a los amigos arquitectos sudamericanos. En carpa de circo bailaron, rieron y construyeron mediaguas en cerros y planos, junto a los que perdieron todo. También aportaron en la cosecha de los choclos, cuando se les requirió. Caracterizaba la época una visión internacionalista. Apoyaron a El Salvador, Vietnam, Brasil. Todo lo que pasaba en el mundo era parte de los intereses de los estudiantes y de las universidades. Estaban cambiando el mundo, hacían el hombre nuevo. Los profesores de arquitectura mayoritariamente estaban comprometidos con el pueblo, trabajaban para el Estado y toda política urbana o de vivienda era parte de su enseñanza. Como miembros del Colegio de Arquitectos en dictadura. Esto irrumpe brutalmente con el golpe de Estado en las universidades. Y es desde el Colegio de Arquitectos donde se comienza a trabajar por los arquitectos y el país. El colegio pasa a ocupar, como lo fue en la población La Victoria, la casa de André Yarlán y Pierre Dubois, un refugio, un lugar donde se preguntaba quién quedaba, dónde habían huido, qué problemas tenían. La sede del colegio se transformó en un lugar de encuentro.
en la búsqueda de quién quedaba, nos faltaban arquitectos. Mario Peña, estudiante de la Universidad de Chile. Luis Gendelman, egresado de la Universidad de Chile. Carlos Gajardo, egresado de la Universidad de Chile de Valparaíso. John Toc, egresado de la Universidad de Chile de Valparaíso. Ida Vera, arquitecta de la Corvi. Leopoldo Benítez, profesor y director del Departamento de Arquitectura de la Universidad Católica. Alejandro Rodríguez de Coravit y fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica en Concepción. Y Francisco Aedo, profesor de la Universidad de Chile en Santiago y Valparaíso. 8 arquitectos en la memoria es el título del libro que desde el 2005 los recuerda y congrega. Una de las acciones de amor más grandes y convocantes del colegio. También el colegio tuvo una actitud decidida en la defensa de arquitectos. Pudo salvar de la ejecución o desaparición de algunos de ellos mediante la acción del presidente nacional y otras autoridades de la época del colegio. Neruda fue el imán cultural desde donde se convocó a recordar y también cultivar el amor por la ciudad y el territorio, y en las bienales que se iniciaron en esa época. Una semana que el país hablaba de arquitectura, de vivienda, y el mundo arquitectónico tenía sus ojos puestos en Chile. La dictadura cambió asociación gremial, lo que es un gran desafío hoy. Volver a ser un colegio profesional reconocido en la Constitución y con una ley que garantice la ética profesional ante los ciudadanos. Como arquitectas y arquitectos de la generación formada en la época de Allende. Esta generación no es homogénea. Los caminos fueron diversos y a veces opuestos. Sin tener una investigación al respecto, se puede afirmar que mayoritariamente su desempeño profesional fue orientado a lo público, desde lo privado o desde lo estatal. En un comienzo, en el comienzo de las profesiones, muchos de ellos se mantuvieron en el país que les dio refugio. Se titularon fuera, no volvieron y sin embargo se mantienen hasta hoy ligados a Chile mediante las redes sociales de organizaciones profesionales. La gran mayoría retornó. Les costó mucho obtener el título en Chile. Otros que pudieron quedarse trabajaron en dictadura con dificultad. Un gran número de esa generación trabaja en el Estado, no en puestos de poder. Contamos con los dedos de la mano a los ministros, a los directores de servicio, a los jefes de empresa o de constructoras que sean arquitectos. En lo que sí somos homogéneos, esta generación de arquitectas y arquitectos formados en la época de Allende, nos unimos en la adversidad, en la generosidad, en los problemas que tenga el pueblo, la gente, la ciudadanía, o como se use llamar al chileno y chilena hoy día. Las arquitectas y arquitectos creemos en el valor de la construcción de sueños y del buen vivir. Creemos en un mundo mejor es posible, en el que primen la igualdad y la inclusión, donde las ideas diferentes aporten al crecimiento global y no a la eliminación de quienes piensan distinto, donde el respeto a los derechos humanos y al entorno vital sea parte central de la vida. Hay que volver a los 1000 días en el corazón, haciendo referencia a la conmemoración de los 50 años del golpe.
tenemos un gran desafío. Muchas gracias, Hugo, Roxana, Manuel, Miguel, a todo Senda y especialmente a ti, Antonieta, y los presentes en este seminario. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, compañera presidenta de los arquitectos y arquitectas de Chile. Yo quiero ofrecer a nuestros invitados una segunda vuelta para que puedan regalarnos. Tenemos todavía algo de tiempo para que puedan regalarnos algunas anécdotas, algunos hechos que tal vez ellos consideren que quieran contarnos. ¿Qué les parece que hagamos una segunda vuelta más libre y de esa manera continuar esta conversación fantástica? Miguel, por favor. Muy bien, gracias. Beatriz habló de los alumnos de arquitectura en esos tiempos. Episodio al respecto que es extraordinariamente importante. Ocurre que para construir el edificio La UNTA, La Placa, nosotros nunca logramos que Naciones Unidas nos entregara el programa del edificio rápidamente. Es decir, el presidente anunció públicamente que Chile había sido honrado con la realización de la tercera asamblea de la UNTA. Esto fue en un discurso público que tuvo lugar, creo que en marzo del año 71, y ahí declaró que teníamos el desafío de construir un edificio para esa asamblea que se inauguraba el 5 de abril de 1972. Es decir, había un año de plazo para construir un edificio nada menos que recibiría 3.000 delegados extranjeros. La única noción que tuvimos era que se necesitaba un recinto con varias salas que pudieran recibir algunas 50, 100, 200, hasta 500 delegados y una gran sala de plenarios para 3.000 delegados. Teníamos esta noción, pero no en detalle del programa de la UNTA, cuando estábamos en la obligación de contratar las obras, si no, no alcanzábamos. Entonces, ¿qué decidimos? Hicimos un contrato que convocamos a las empresas constructoras a licitar a un contrato por lo que se llama administración delegada. Normalmente los contratos de construcción son por suma alzada. El Ministerio de Obras Públicas prepara un legajo completo con todos los planos, especificaciones técnicas, todos los detalles. Y la empresa constructora, con todo ese legajo, dicen: yo construyo esto por tanto, punto. Eso es un contrato por suma alzada. Pero ¿cómo contratas toda una empresa cuando no tienes los planos? Entonces, el contrato de suma alzada consiste en que las empresas optan para decir: yo hago la obra que sea cobrando un 10% de todo lo que se gaste, o un 8, o un 12, un 15%. Llamamos entonces, convocamos una propuesta por administración delegada. La empresa que se presentó con el valor más bajo, DESCO, 7,5%. Yo la convoqué a la oficina, discutimos y acordamos un 7%. Pero la empresa constructora le dijo: bueno, muy bien, don Miguel, usted se da cuenta del desafío de hacer este edificio en tan corto plazo. Si yo salgo bien y a tiempo, pido un 10%. Yo acepté, quedamos de acuerdo, designamos unos árbitros para que delimitara eso y punto, ya. Pero una empresa de administración delegada tiene el siguiente problema: hay que fiscalizar muy bien
se hace? Entró un camión con 2.000 ladrillos, con 200 sacos de cemento, salió escombro con un camión portal, entraron tantas toneladas de fierro, etc. Hay que fiscalizarlo, porque si no, la empresa constructora nos mete el dedo en la boca. ¿Qué pasó? Yo tuve la suerte que cuando se habló de que se iniciaban las faenas, me llamó un profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica del Estado y me dijo, oye Miguel, yo tengo un par de alumnos que están en proyecto de título, yo creo que te pueden ser útiles ahí en la hora de la UNTA. Claro, le dije. Y pensé en la fiscalización. Entonces solicitamos a las empresas, a las escuelas de arquitectura diferentes, que ofrecieran la posibilidad de alumnos en periodo terminando su estudio o en tesis de título, en fin, para que optaran como fiscalizadores de la UNTA. Y empezó a llegar cualquier cantidad de ofertas. En definitiva, en el momento que nosotros estábamos ya trabajando con 3 turnos diarios, de la mañana a 4 de la tarde, 4 a 12 de la noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana, necesitamos fiscalizadores por turno. Calculamos que necesitábamos aproximadamente 15 fiscalizadores por turno. Uno de la enfierradura, otro la carpintería, otro todo lo que eran obras de gafitería, después el ingreso y salida de camiones, toda la papelería o gastos de oficina, en fin, etcétera, aproximadamente 15 por turno. Y logramos que la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica, de la Católica, de la Universidad de Chile, incluso de Concepción, que recién se había creado, nos enviaron alumnos. Y con esos alumnos fiscalizamos todas las obras. Y los días sábados en la mañana, cuando don Alejandro Silva Acuñal, el gerente general de ESCO, se instalaba en mi oficina a las 9 de la mañana y traía un paquetón así de documentos, de factura, de entrada y viendo. Todo tenía que venir visado por algunos de los fiscalizadores. De esta manera, aunque parezca increíble, la obra resultó en definitiva porque gracias a esta fiscalización tan rigurosa que se tomaron con pasión los alumnos, la obra resultó en un presupuesto menor del que habíamos calculado. De manera que es algo que nosotros tenemos que agradecerle a este compromiso de los estudiantes, de los cuales Beatriz habló también ahora. Para terminar este capítulo, que claro, terminaron las obras, naturalmente muy bien terminadas, como ustedes saben, y a tiempo. Pasaron unos días y llegó Alejandro Silva Cuñán, que me dijo, bueno, terminamos a tiempo, vamos a los árbitros, porque acordamos que si terminaba a tiempo, subía el honorario al 10%. Yo le dije, no vamos a ir nada a los árbitros. Pero ¿cómo? Me dijo, está firmado, acordado. No, le dije, te lo ganaste, la obra se terminó a plenitud, en calidad, no tenemos ninguna duda, así que además le confesé, el presupuesto final de las obras resultó menor que le estimamos al comienzo, como que te ganaste el 10%. Y le dimos el 10% sin ir a los árbitros. Todo eso se lo debemos a los estudiantes de arquitectura que se tomaron con pasión esta tarea de fiscalizar. Quería contarles ese episodio. Muchas gracias, Miguel, por esta historia tan bonita. Yo no sé, Antonieta, si tienes algo que nos quieras contar en esta segunda ronda. Y después le vamos a dar la palabra a Ricardo Alarcón, que nos tiene una pregunta. Pero Antonieta, por favor. Sí, igual se me fue cuando estaba antes comentando nuestra vivencia en la Villa San Luis, que también el presidente Allende, pensando en los niños,
nos hizo nosotros patios, los mismos blogs, nos hizo un patio de invierno. Y yo me recuerdo que los niños disfrutábamos mucho ese espacio de los otros blogs también, porque eran, nosotros aún lo llamábamos Los Blancos, donde está el edificio, el 14, que va a ser museo, que es museo, que es patrimonio nacional. Y también tenían su espacio los niños para jugar, o sea, el presidente Allende con la construcción de los departamentos pensó en todo, en la familia completa, los niños, un espacio para los niños en invierno, tener, tenernos los dormitorios esencial para la cantidad de niños que vivían en una familia, 3 dormitorios grandes, una cocina que salía al balcón. Hoy no, era hermoso, hermoso nuestro departamento en Las Condes. Y cuando nosotros salimos desalojados, brutales e ilegal, donde fuimos nosotros dejados a la periferia, a la marginalidad de la región, terrible, porque llegaron vecinos que no tenían techo, que no tenían ni siquiera el WC del baño, porque no estaba, solamente los pintaron con cal y llegamos aquí a hacer. Así que como diciendo, arrégleselas como pueda, porque o ahí está tu casa o aquí fuiste desalojado. Pero fue triste llegar acá, pero la vivencia ya como niño, como papá y todo fue maravilloso. Cuando llegamos acá tuvimos que conformarnos los papás también, silenciosamente ellos tuvieron que conformarse con esto que nos hicieron. Y ahora, como comentaba yo, la curatoría, que estamos rescatando la memoria histórica nuestra, los 50 años de la Villa San Luis, han salido encuentros maravillosos. Por ejemplo, aquí en Pedro Aguirre Cerda, la Anita, que es la secretaria de la fundación, ella se encontró con amigas que estudiaban con ella en el colegio Don Bosco, ahí en Apoquindo, con Cuarto Centenario, ahí. Ella estudiaba, se encontró con la Ita, se encontró con la Antonieta Lillo, y eso es maravilloso porque después de niña que se hayan encontrado con esto, quedamos nosotros reencontrar nuevamente después de tantos años que nuestra infancia no la pudimos concretar, ni juventud, ni adolescencia, pero sí acá nosotros nos reencontramos después de 46 años y ha sido maravilloso. También, señora, que les gustaría ir ahora a la Inmaculada Concepción, porque la mayoría son casadas, bautizadas, la mayoría ahí, y ya tenemos nosotros ahora en octubre una presentación, o sea, un encuentro de reflexión espiritual ahí con Paulo Álvarez, que nos está ayudando en esto, y también con el curita de la moneda también, y dijeron, ya, vamos a hacer un encuentro eh, ahí en el Inmaculada Concepción. Y se emocionaron mucho cuando fuimos a Renca y cuando fuimos allá a la granja también, porque ellos estudiaban en ese colegio, fueron bautizados, sus papás y todo, y ellos les gustaría nuevamente reencontrarse porque nos quitaban algo que era nuestro. Y eso es buenísimo, porque nos ayuda a no seguir teniendo tanta esa cosita como profunda, con pena en el corazón, sino de reencontrarnos con lo que en algún momento nos quitaron, y cuando ya esté el Museo de la Villa San Luis, como que nosotros vamos a respirar más profundo, vamos a tener, vamos a ser como, somos representantes de la historia, pero la vamos a contar no con tanta pena, la vamos a contar porque sí rescatamos lo nuestro. Y eso, bueno, no es malo. Y cuando nosotros llegamos aquí a Pedro Aguirre Cerda, ahí Don Miguel también nos ayudó cuando había problema aquí en los alcantarillados. Hoy fue terrible porque el cuarto piso mojaba el tercero al segundo y el segundo al primero, pero fue terrible. La señora Isabel González, a ella se le mojaba la puerta de la casa y don Miguel supo lo que nos estábamos pasando, porque esto tiene una antigüedad, estos departamentos acá en la Villa de Sandy, de 90 años aproximadamente. Entonces, don Miguel nos ayudó, pues si nunca nos ha dejado solo don Miguel, y nos ayudó para que nosotros pudiéramos tener nuestro alcantarillado digno y para que no estuviéramos con tanta humedad ni con tanta cosa acá en Pedro Aguirre Cerda. Entonces, damos muchas gracias porque ustedes los arquitectos nunca nos han dejado solitos, porque piensan
en la dignidad de una familia es que tengan todo bien en su casa, como familia, porque eso es bueno, que la familia no puede estar sufriendo con algo básico, ¿ya? Porque igual yo vivía ya en la población del Esfuerzo con un baño en el patio, como esos antiguos, de pozo, y cuando llegamos acá a los departamentos de Villa San Luis, lo que más me llama la atención de que teníamos un baño tan raro, porque yo crecí con un baño así de pozo en la población, po. Y acá en la Villa San Luis era un baño de pozo y era para mí era, pero espectacular, lo más lindo que nos había pasado en la vida. En serio, y teníamos nosotros un patio de invierno, ay no, era maravilloso. Y teníamos todo cerca, no cruzábamos tantas calles y ni nada para poder llegar al colegio, ni nada de eso, así que bueno, llegamos acá nosotros a las poblaciones y para poder terminar el colegio, allá en Las Condes, en el colegio 511, no íbamos los mismos caminos de la basura que nos trajeron para acá, no íbamos los mismos camiones, las tolvas para terminar el colegio allá en Las Condes. Y después de vuelta para acá nos juntábamos todos los chiquillos ahí en la Plaza Dignidad, la Plaza Italia, para venir a las poblaciones y caminábamos de Avenida Mata acá a Pedro Aguirre Cerda, a la Villa Lesaño, porque no había locomoción para acá. Y estaban chicos los niños. Me acuerdo del Raúl y la Sole, la Valena, el Chura, la Antonieta, el Pepe, el Chicho, los apodos nuestros que todavía siguen vigentes nuestros apodos. Bueno, mi hermano falleció, Chichín. Pero no podemos hablar de pensar de que no vamos a disfrutar nuestro museo porque este es un año histórico, un año que nosotros queremos lo más pronto posible en nuestro museo para que ustedes, los arquitectos, no hagan el concurso arquitectónico. Para luegamente ya que don Miguel corte la cinta como uno de los arquitectos que estuvo ahí con el presidente Allende construyendo estas viviendas dignas, estas viviendas sociales, estas viviendas que eran lo más hermoso que toda familia aspira en la vida de tener algo digno a sus chiquillos. Así que yo, mil gracias y estamos luchando para ello. Así que eso, gracias. Mil gracias a usted, Antonieta. Muchas gracias por estas historias tan lindas de la vida del pueblo. Ricardo, Ya, Ricardo Alarcón, tú tienes una pregunta, por favor, adelante. bueno, Bienvenido. primero estoy desde Coronel, la octava región. Soy arquitecto, urbanista y historiador del patrimonio minero, para que me conozcan. Y tuve la gran oportunidad de ser socio de don Osvaldo Cáceres durante casi 20 años. Formamos una consultora, don Osvaldo, conocido, ¿cierto?, amigo de don Miguel. Fui estudiante de la UT, de la recién creada UT también, y finalmente fui tocado, por la ola, ¿cierto?, por ese periodo de compromiso nuestro, sobre todo acá, un poco inspirado en la cultura de los mineros del carbón, el patrimonio minero, el legado político y social. De hecho, nosotros como jóvenes nos hicimos revolucionarios, yo creo que en gran parte influenciados por esa historia. Y estuve exiliado también y tengo, entre otras cosas, la pena de que algunos compañeros que vivimos ese periodo de compromiso, que nunca más los vi, nunca más volvieron a la escuela, nunca más supe de ellos. Bueno, fue parte de lo que nos pasó a muchos. Quería también decirle a la presidenta Beatriz que me interpreta plenamente, y nosotros estamos acá dando una pelea porque ustedes saben que Chile tiene el triste récord de tener zonas de sacrificio que son ciudades de sacrificio, justamente por la absoluta falta de planificación. Y estamos dando una gran lucha acá para revertir esto, en contra, lamentablemente, de políticas del propio ministerio que quieren profundizar esto. Así que en algún momento voy a tomarme de escribirle y contarle lo que estamos haciendo y que nos puede apoyar. Ya, bueno, el plan regulador que se estaba tramitando acá fue rechazado favorablemente por gestión de la comunidad.
Eso es respecto a, para que me conozcan un poco, y quería hablar de la obra de Allende. Acá hay un gran testimonio en la zona, siendo Osvaldo Cáceres de la Cormu, que se construyó la remodelación Baldomero Millo en Lota, que son 16 edificios, 365 viviendas que se hicieron en ese periodo récord, en menos de 3 años. En menos de 3 años, y estaba propuesta una segunda remodelación para Coronel de otras tantas viviendas, que según Osvaldo había sido una de las primeras solicitudes que le hace a la Cormu, construir casas para los mineros del carbón. Y se logró, por lo menos en Lota, y una idea que debiera hacerse es que se pudiera, para contrarrestar el olvido que se ha querido hacer justamente de la obra de Allende, que se reconozca esa remodelación como una obra emblemática de Allende en esta zona, ¿ya? Y el destino que tuvo. También aquí hubo un balneario popular en Playa Blanca, del plan de Allende, y también construyó edificios públicos en Coronel. También quería contarles que tuve la oportunidad de restaurar una obra de Alejandro Rodríguez en Lota, que se restauró hace poco con un programa del gobierno, del ministerio. Eso por ese lado. Con respecto a la obra de Allende, que aquí yo estoy plenamente de acuerdo que esto debiera reconocerse para las futuras generaciones, porque algún día, como alguien dijo, los pueblos van a retomar la lucha por sus derechos, sobre todo el derecho a la vivienda, que es un poco lo que nos reúne. Don Miguel Nabner quizás no se acuerde de nosotros, quisimos le dimos un premio en realidad, porque nosotros formamos el otro, una unidad de patrimonio, el año después del terremoto, el 2010, le instituimos un premio, y a don Miguel le hicimos llegar ese premio junto con Osvaldo Cáceres y a Sergio que Lota lo reconoció siendo arquitecto por su aporte en lo que hicieron en Lota, bueno, Sergio Grau por el edificio, junto con don Miguel, el Teatro de los Mineros. Hoy día, lamentablemente, un edificio abandonado. Y por último, para terminar, quería, que yo trabajo con vivienda, una de las ideas de reunirnos con Osvaldo, de trabajar en vivienda social, y tenemos la penosa, digamos, la penosa constatación de la precariedad con que se construye hoy día el Estado chileno, totalmente distinto a lo que se hizo en el gobierno de Allende, incluso en gobiernos anteriores como el de Alessandri y de Frey, respecto tanto a la precariedad de la vivienda, de los sitios y de sus equipamientos. Hoy día, de verdad que el ministerio construye verdaderos guetos urbanos, carentes de toda, digamos, reconocimiento a la vida de que cualquier ser humano debe tener, y la pésima calidad constructiva. Ese es un desafío que debiera, y ahí el colegio tiene yo creo, una labor muy grande que aportar para poder revertir, porque este gobierno, a pesar de que en su primer discurso el presidente dijo que la vivienda debería ser digna y adecuada, sigue sin cambiar, ¿cierto?, el cuadro normativo, que es el que permite hoy día que, o digamos, sí permite que se puedan construir viviendas de hasta 48 metros cuadrados con 2 dormitorios, cosa que es imposible de hacer, y finalmente la gente vive de ninguna manera como debe vivir un ser humano, ¿cierto? Y finalmente la gente las termina ampliando o demoliendo. Bueno, eran esos 3 temas nomás que quería tocar, y bueno, agradecer la invitación y que conozcan también lo que estamos haciendo acá, y ojalá pudiéramos seguir, ¿cierto?, y reunirnos. Yo creo que esta reunión de Senda la hallo importante, tanto por la obra de Allende, por el aporte que puede hacer a una nueva política habitacional en Chile. Sí, es genial. Buenísimo. Buena idea. No, en serio, buenísima idea. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por este aporte. Permíteme un alcance a la intervención de Ricardo. Claro. Que dicho sea paso, lo saludo con mucho afecto, porque yo estoy enterado de lo que ustedes hicieron naturalmente en Concepción, bajo la conducción admirable de Osvaldo, que falleció hace poco. Bueno, pero lo que quería afirmar
es que nosotros en nuestro periodo tuvimos una efectiva descentralización. La Cormo, por ejemplo, operaba en provincia por vía de las llamadas delegaciones provinciales. Teníamos la delegación de Concepción, de Valparaíso, de Aconcagua, de Antofagasta, de Valdivia, en fin, etc. Los proyectos y los presupuestos en la zona eran planteados por las propias delegaciones a nosotros, a Cormo Central, digamos. Y nosotros las reuníamos y formulábamos la petición de presupuesto anual que había que hacer al Ministerio de Hacienda. Y eso realmente funcionó. Eso no entiendo cómo entre todas las tonteras y barbaridades que ha significado el modelo neoliberal que acabó con la institucionalidad vigente hasta el gobierno de Allende, terminó también con esta capacidad de descentralización que nosotros efectivamente tuvimos. Si las delegaciones provinciales o regionales tenían la autoridad para definir ellos cuáles eran los programas que iban a hacer, dónde iban a hacer, cuáles eran los terrenos que tenían que adquirir, y nosotros a nivel central solo recibíamos eso, y lo único que una coordinación para hacerla calzar con los presupuestos que teníamos destinados al respecto. De modo que ese es un mérito importante destacar de la época nuestra, del cual poco se habla, pero en el cual operó, al menos en el Ministerio de la Vivienda, una auténtica descentralización de las actividades. Jamás le pusimos nosotros obstáculos, digamos. Era la delegación de Concepción la que nos decía, en este año tenemos presupuestado 200 viviendas en el Eleuterio Ramírez, tantas en Baldomero Lillo, otras más acá, etc. Y listo, si pasaba dentro de lo que estaba planteado como presupuesto nuestro, había mínimos ajustes y se terminaba. No sé cómo también un detalle tan importante como este ha sido, si hoy día no existe ningún rasgo de centralización en la actividad del Ministerio de la Vivienda. No sé cómo serán otros ministerios. Quería hacer ese alcance. Gracias. Yo quisiera decir algo, Manuel. ¿Puedo? Se fue. Bueno, lo digo entonces. Oye, Sí. a escucharlo ustedes, cada vez me convenzo más que tengo la mejor profesión del mundo. Sí, la verdad que sí. Les quiero contar que en este momento, por ejemplo, hay gente reunida en el colegio que está trabajando en la reconstrucción. Yo sé que todas las cosas cuestan mucho ahora, ¿ya? Pero hicimos un ofrecimiento a la delegada presidencial, a la Paulina Zabal, y nos dijo, ya perfecto, trabajen en esto y en esta otra área, ¿ya? Y vamos a hacer nuestro aporte, todavía no sabemos en qué consiste efectivamente, en las 3 regiones que están más afectadas por los incendios, porque ya se nos olvidaron los incendios como titulares de diario, ¿ya? Pero nosotros seguimos en eso. Tu región, Ricardo, es una de ellas, ¿ya? ¿Cómo queremos trabajar? Primero, para los arquitectos, quiero hablar ahora, no piensen que el colegio como una institución extraña que hay que pedirle o exigirle cosas o dar. No, el colegio somos todos. Así que lo que se le ocurra a un grupo de arquitectos, bienvenidos, si es normal, digamos, lo aceptamos, ¿ya? Entonces estamos fundamentalmente trabajando en lo que el gobernador nos pueda decir donde más requiera en esas regiones, ¿ya? Ese es un trabajo que estamos haciendo con todo corazón y muy unido con muchos, ¿ya?
tenemos pensado trabajar en algunas de esas áreas con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en otras con la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Y quiénes somos nosotros? Todas las organizaciones de arquitectos que hemos sido capaces de convocar, ¿ya? Y fundamentalmente los jefes de delegaciones del Colegio de Arquitectos. Ellos son como los regionalistas. Así que a sumarse todo el que quiera, ¿te fijas? Hay varias otras actividades que estamos haciendo. Y la estructura del colegio es bastante piramidal, entonces queremos democratizarlo un poco. Y una de las propuestas es que vamos a trabajar con los pobladores en el colegio. Vamos a trabajar con los académicos en el colegio. Una experiencia que tuvimos ayer preciosa, ¿ya? Vamos, digo yo, la verdad que el mérito va a ser de Genaro Cuadro. No sé bien el título que tiene en la universidad, pero tiene una carrera de arquitectura en la Universidad de Humanismo Cristiano, y vamos a hacer clases absolutamente rutinarias que tengan las universidades desde el colegio, ¿ya? Abiertas. Va a ir el vecino, el profesor, el de otra universidad. Bueno, estamos tratando de buscar cosas distintas para que lleguemos a soluciones mejores. Porque yo creo que ya tenemos bastante análisis lo que ha pasado estos años, y una de las cosas es que los que tienen que pensar como son los gente del Estado y tienen que planificar, nosotros consideramos que dejó de hacerlo hace mucho tiempo. Y eso tiene sus costos. Eso tiene sus costos que todos lo sabemos. ¿Fíjate? Entonces hay muchas experiencias que nos recuerda Miguel que pasaron en la época de Allende o de otros gobiernos, digamos, en el cual son buenos retomarlo. No es fácil, ¿eh? El problema de vivienda es gravísimo, gravísimo. Nosotros estamos trabajando con campamentos a lo largo de todo el país, ¿ya? Y estamos dando un aporte que puedan dar los arquitectos, algunos gratuitamente, otros haremos concursos, ¿eh? Entonces, bienvenidos todos, porque tenemos que unirnos para salir de esta solución fundamentalmente habitacional, y bueno, y varias otras también, educacional también es muy fuerte lo que está pasando, ¿te fijas? Así que en ese sentido miro permanentemente a Ana Paz Casimino, que está presente en esta reunión, que es una colega nuestra, que asumió un cargo muy importante de concejala, ¿ah? También tenemos que lograr eso, tener algunos puestos de poder, ¿ah? Porque si no, te digo, las transformaciones que queremos son bastante más difíciles. Y creo que esta instancia, ¿ah? Recordar una etapa tan bella o tan dolorosa para muchos, nos da un cimiento importante para pensar qué hacer ahora. Yo tengo la suerte, te digo yo, de poder hablar a nombre de todos los arquitectos, ¿ah? Trato de interpretarlo, ¿ah? Y si no interpreto alguno, vengan y cuéntenme qué quieren que lo interprete, ¿te fijas? O sea, tenemos que ser, somos no sé cuántos arquitectos en todo el país, y somos muy pocos los que estamos organizados. Y la verdad que te digo, en todas partes está la Cámara, te fijas, que hace bastantes cosas, nadie sabe tampoco. Entonces, a lo mejor si llegamos a tu región, Ricardo, o a tu población, Antonieta, ¿ah? Más unidos, con mayores posibilidades, nos va a resultar más. Así es. Sí, pues. La unión hace la fuerza. Sí, por siempre. Y los intelectuales y los profesionales, unidos. Sí, sí. Siempre juntos. Yo me voy a tener que retirar, disculpen, retirar nomás la gratitud de haberlos escuchado, y a la pobladora. Nosotros trabajamos aquí con muchos pobladores, a veces tenemos orgullo de escucharlos, y bueno, nada más que dar muchas gracias a don Miguel, saludos y me retiro. Ya pues, Un agrado, chao. un agrado. Mucho gusto, Ricardo. Chao. Chaito.
Muchas gracias, Ricardo. Que estés muy bien. Y yo creo que ya estamos más o menos en la hora. Eh, si alguien quiere decir alguna palabra final, por favor. Y si no, estaríamos terminando esta hermosísima sesión de el legado del presidente Salvador Allende. Hoy. Eso. Sí, yo quería decir algo. Adelante, Antonieta. Bueno, don Miguel sabe, pero yo desde ya con alta antelación los invito al día 1 de julio a un homenaje que le vamos a hacer a don Miguel, su legado, o sea, un homenaje a un hombre que a nosotros nunca nos ha dejado. Y eso es bueno, porque gracias a él nosotros estamos construyendo una historia preciosa, porque un arquitecto junto con el presidente Allende nunca nos pensó siempre en la familia, una familia que queremos estar nosotros siempre unidos, pero hay algo que nos deja una penita por el tema del museo, pero eso ya va a ser pronto ya. Así que estamos contentos, así que los invito con alta antelación, les va a llegar una invitación, pero para que nos reunamos con don Miguel acá en Pedro Aguirre Cerda, en el Colegio Poetas de Chile. Nos vamos a reunir nosotros a venir un homenaje a un personaje muy importante para nosotros, nuestra historia. Eso, un abrazo. Un abrazo, Antonieta. Gracias, Antonieta. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos los participantes en este panel y les comentamos que la próxima sesión que tendremos en esta serie de recuerdo y de estudio del legado del presidente Allende y su vigencia hoy, lo tendremos con la batalla por el abastecimiento. Y vamos a tener el contento de tener con nosotros al que dirigió la empresa de comercio agrícola, la ECA, en ese periodo. Y, eh, y por supuesto, también estará con nosotros el ingeniero Patricio Palma, que es el que dirigió, digamos, la dirección de precios. Y le tocó, bueno, todo el problema de la, la lucha, digamos, contra los acaparamientos y toda esa cosa. Es una historia también de gran altura, como ocurre en las revoluciones. Bueno, con esto, un abrazo a todas y todos. Muchas gracias por esta emocionante sesión. Y nos veremos en la próxima. Que estén Así es. muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Senda. Teito, Gracias, gracias. Miguel. Chao, Miguel. Nos vemos.